Muy buenos días, estudiantes. Hoy empezamos con la cuarta semana del segundo semestre de 2020, desde las clases virtuales como venimos trabajando desde hace unos buenos mesecitos ya. Como ya saben la temática y dinámica de trabajo de clases, hoy venimos con el tercer tributo. Como les decía el video pasado, vamos a hacer un tributo a un pintor colombiano, un excelente pintor colombiano, de la cual debemos sentirnos orgullosos. Afortunadamente está vivo y tenemos mucha obra por delante que vamos a poder disfrutar a partir de ese momento que lo vamos a conocer. El pintor se llama Carlos Jacanamijoy. Bienvenidos a su vida y obra. Para empezar a conocer la vida y obra del artista Carlos Jacanamijoy, vamos a empezar desde el punto principal, desde dónde está ubicado, dónde nació Jacanamijoy. Jacanamijoy nació en un departamento muy rico de Colombia que se llama el Putumayo. El Putumayo, como ustedes saben, es un departamento al sur de Colombia donde está enriquecido por muchos pisos térmicos como un páramo, unos piedemontes, unas montañas, unas selvas, unos ríos que enriquecen mucho la biodiversidad de ese departamento que es el Putumayo. El Putumayo, a raíz de todos esos pisos térmicos, nos brindan toda una visión de enriquecimiento de fauna, flora y cultura que predomina en la obra y en el enriquecimiento de la obra de Carlos Jacanamijoy. Por eso es tan importante el Putumayo para él. En el Putumayo existen varias comunidades indígenas, unas que son aquí colombianas puras y otras que vienen a partir de migraciones de algunas culturas diferentes de las que existían en Colombia. En 1538 llega al Putumayo una comunidad muy importante en la historia de las culturas precolombinas y prehispánicas del mundo, que es la cultura inca. Imagínense que la cultura inca es, es una cultura que viene huyendo desde 1538 de del Perú, pasando por el Ecuador y llegando a Colombia. Viene huyendo de las invasiones y de todas las masacres presentadas de los españoles. Resulta que en 1538 llegan los españoles al Perú y hay un imperio muy grande, inca, donde hay un soberano que se llama Atahualpa. Atahualpa es asesinado por los incas y un cacique que existía ahí, Huayna Capac, se viene huyendo del Perú, pasando por el Ecuador y llegando a Colombia, se viene con su esposa y 25 familias más y llega al Putumayo. Pero en el Putumayo ya habían algunas comunidades indígenas de Colombia como la Camensá. Resulta que ellos llegan y se arraigan en el Putumayo y empieza a construirse una gran cultura de donde es descendiente directo de los incas, como es la Inga. La Inga es una comunidad indígena muy grande donde habita en el Putumayo, habita en alguna parte del Cauca y también en Nariño. El Putumayo es su centro comunitario y de allí eh, llega una gran descendencia directa de, los, de los incas, de donde nace toda la familia y nace también el pintor Carlos Jacanamijoy, su abuelo, sus abuelos, su familia, sus hermanos, todos son incas directos de los incas. Por lo tanto, los incas que llegaron llegan con toda un gamaje cultural,
con un gamaje histórico muy fuerte y llega con una lengua muy fuerte que es la quechua. Por eso su abuelo, sus padres y sus hermanos y él mismo hablan el quechua. Todo este gamaje cultural de esas comunidades colombianas y esa cultura tan grande que llega descendiente del Inca directo es la descendencia de la historia personal del artista. Por eso él eh, se fundamenta mucho en su cultura, en sus culturas ancestrales, porque son fundamentales para su visualización y visión de la vida. ¿Cómo fue la vida, la infancia de Carlos Jacanamajoy, teniendo todo ese bagaje cultural, toda esa esencia de esas culturas tan fuertes que él tuvo? Pues como todos los niños, le gustaba mucho explorar la selva, le gustaba ir a cazar, le gustaba compartir con su padre que era un gran chamán, su abuela, se crió con su abuela, el sexto de 12 hijos. El papá de Carlos Acanamajoy se casó 2 veces y con su segunda esposa nació Carlos Acanamajoy y estudiaba todos los niños en la cultura inga, estudia más o menos solo la primaria, pero él de sus 12 hermanos fue el único que quiso estudiar, terminar su bachillerato y desde pequeño él le gustaba pintar, le gustaba el color, le gustaba la forma, explorar las imágenes, los grafismos, el dibujo, la pintura, y eso lo enriqueció muchísimo. Desafortunadamente en el colegio donde él estudiaba existía un racismo fuerte, donde habían 2 cursos, el curso A que era de los personas blancas y el curso B que era de los indígenas, y los indígenas tenían muchas restricciones. El, los cursos, por ejemplo, el curso A, que era de los blancos, tenían derecho a la educación artística, a la educación con libros, con bibliotecas. En cambio, el curso B, que era de los indígenas, solo tenían que tener un cuaderno rayado, un cuaderno cuadriculado y la Biblia. Simplemente la Biblia, y tenían que estar todo el tiempo rezando, no podían explorar lo que era el deporte, las artes, la literatura. Entonces esto se arraigó mucho en la vida del pequeño artista y él empieza entonces a explorar solo la literatura y encuentra a sus 13 años un libro sobre Miguel Ángel, el pintor Miguel Ángel del Renacimiento y Leonardo da Vinci, y esto le influye mucho en percibir otras ganas de vida, de ser un pintor. Él decía: yo quiero ser un pintor doctor. Entonces él termina su bachillerato, es el único, como les dije, es el único que se gradúa de bachillerato y emigra a la Universidad de La Sabana, aquí en Bogotá, a estudiar una licenciatura, pero solo dura un año. Después él decide devolverse a Nariño a estudiar artes plásticas en la Universidad de Nariño, estudia artes plásticas y se devuelve a Bogotá a hacer la maestría en artes plásticas en la Universidad Nacional, es el egresado de la Universidad Nacional. Después, en su gran ansias de estudiar, estudia 6 semestres en La Salle, Filosofía y Letras, pero decide retirarse porque pues piensa que ya todo lo que él hubiera podido aprender en un aula la aprende. Ya es un pintor, tiene un título de pintor, pero piensa que ya no es necesario el estudio, sino la exploración de qué es él como pintor. Entonces él empieza a explorar, llega a su comunidad otra vez y empieza a explorar todo el lenguaje que le influye su cultura y su ambiente. Esto lo enmarca en el proceso de aprendizaje de lo que es la vida como pintor, de su enriquecimiento, de su obra, que es la que vamos a visualizar en este momento. Él no nombra sus cuadros uno por uno. Él nombra, es una representación de un gran número de cuadros
como una retrospectiva de cierta temática. Entonces él no nombra un cuadro como lo nombra Frida Kahlo, como lo nombra Vincent Van Gogh, como lo habíamos visto anteriormente, sino él nombra toda una sección de cuadros. Entonces sus cuadros son todo un movimiento de bagaje de color y de simbologías específicas de acuerdo a la temática que él tiene. Vamos a observar algunos cuadros, como estamos observando aquí algunos cuadros, pero no me voy a referenciar en cada uno de ellos, sino en una generalidad, porque toda su obra es todo un bagaje de color, de formas, de fauna y de flora de su Putumayo, de sus culturas. Eh, sus pinturas, los críticos de arte lo nombran como una pintura abstracta que representa paisajes inspirados en su selva tropical del Putumayo, en la cual nació. Su obra está basada en cuanto a un tributo a esa selva, a ese mundo imaginativo de sonidos, de rituales, de chamanismo que impera en su cultura. Rinde un tributo a la inocencia del color, a la exploración del color, a atrapar en ese imaginario visual al viento, a los fluidos de la naturaleza, a los sonidos, al silencio, a la noche, a la luz del sol, a la algarabía de los animales. Eh, También hace un referente muy fuerte del respeto a los padres, a los abuelos, a los ancestros, todo eso de conocimiento, todos esos valores ancestrales, de rituales que tienen los chamanes, el chamán que es su padre. Pero ¿qué es un chamán? Por ejemplo, vamos a mirar que el chamán es una persona que tiene unos poderes sobrenaturales que le permite contactarse con otros espíritus para curar, para predecir el futuro, para alterar la realidad, para recuperar la armonía del ser humano desde su mundo material a su mundo espiritual. El chamán quiere decir el que sabe, el que tiene el conocimiento, el que tiene el poder del conocimiento, la posesión del conocimiento. No cualquiera es chamán. El chamán es una persona que viene por herencia o por elección divina o por un ritual de iniciación y de conocimiento desde pequeño. Ese chamanismo lo vive Jacanamajoy porque su padre es un chamán, sus hermanos hay chamanes y él también tiene un conocimiento chamanista. Entonces, en sus obras se refleja el chamanismo en cuanto al poder del sueño, del conocimiento de una naturaleza, de las plantas, de las medicinas, de la el poder hablar con guardianes espirituales de otras dimensiones, desde otras percepciones. Entonces, todo esto se ve reflejado en su obra. Su obra es, algunos críticos dicen que es como un pincel que capta la ondulación de la luz, la frescura del agua, la neblina de la madrugada y así explica la riqueza de su selva colombiana. Eh, en su obra se observa que impera la fuerza de los sentidos, de las emociones, de la exploración, de, de cómo que se siente el introducirse a un bosque o lanzarse a un pozo o sentarse a mirar el fogón de leña, el carácter de la luz, el contraste entre el fuego de la hoguera y de la oscuridad total. Eh, todo eso todo eso enriquece visualmente la obra del artista. Algunas personas cuando observan su obra que no son monumentales, sus cuadros son monumentales de metros enteros, se sientan a percibir toda esa emocionalidad que genera un cuadro de Carlos Acanamajoy. Es sentarse a percibir el movimiento del viento, el sonido de los animales, del agua, de las flores,
de esos espíritus que no podemos lograr ver en la realidad. Todo eso se visualiza aquí en los cuadros de Carlos Jaramillo. Es un placer, es una inocencia perpetua de querer explorar otros mundos internos, otros mundos que tal vez nosotros que somos de ciudad no podemos percibir, no podemos explorar y meternos en ese mundo selvático que nos brindaría otra visión de vida diferente. Por eso hay algunos chamanes que dicen que cuando el ser humano se aparta de la naturaleza, pierde toda la esencia de vida, pierde toda la esencia que es la tierra, porque ellos ven al cielo como el padre, la madre es la tierra y lo demás, los animales, las plantas y las personas somos los hermanos. De ahí el respeto que ellos tienen hacia la naturaleza, hacia la vida. Y todo esto, ustedes lo pueden observar en los cuadros de Carlos Jaramillo. Ojalá algún día podamos sentarnos, tanto ustedes como yo, sentarnos frente a un cuadro tan inmenso que son de metros enteros, a poder vivenciar y sentir en nuestro cuerpo, en nuestra alma, todo ese gamaje selvático y natural y etéreo que tiene sus obras. Después de haber viajado, vivenciado y habernos sensibilizado un poco con la naturaleza y con todo ese bagaje cultural que existe en esa pequeña patria, en ese departamento como es el Putumayo, a través de las manos de este artista, de este gran artista de Carlos Jaramillo. Creo que nos vamos un poco más puros, más abiertos a sensibilizarnos ante las cosas que nos brinda en la naturaleza y el contexto en que vivimos. Debemos perpetuar un poco nuestros ancestros, nuestras historias y nuestra vida, que es lo único que tenemos como referente real de nuestra historia, de nuestro bagaje cultural. Después de observar la obra de Jaramillo, los invito como siempre a hacer una pequeña actividad, un cuestionario valuable de 10 preguntas. Cada pregunta vale 10, o sea que 10 por 10 da 100. Entonces aquí tendríamos la segunda nota de nuestra cuarta semana del segundo semestre. Espero que les haya gustado, tanto como a mí, porque lo admiro mucho, me parece un gran pintor. Y nos veremos la próxima semana con otro artista, un artista de los sueños. Prepárense porque es bastante surrealista. Chao.